En este video vamos a revisar cómo darle una interpretación gráfica al cambio de base que calculamos en el video anterior. Para interpretar el cambio de base en una representación gráfica, dibujaremos dos gráficas. La primera consistirá en representar al vector X visto desde la base B1, la cual es la base canónica. Y la segunda gráfica consiste en representar al vector X visto desde la base B2, que es una base no canónica. A continuación dibujaremos la primera gráfica. Para esto hemos escrito la representación del vector B1 visto desde la base B1, la cual fue obtenida en el video anterior y la cual está descrita por esta suma de vectores. Como podemos ver, en dicha representación aparecen los vectores de la base B1 canónica de manera explícita, el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Lo primero que vamos a hacer es dibujar los vectores de la base en color rojo. El primer vector de la base es 1, 0 y es entonces el vector que va sobre el eje de las X. Este sería el vector 1, 0. El segundo vector de la base es 0, 1. Es un vector entonces que arranca desde el origen y entonces queda sobre el eje de las Y. Por otro lado, la intención de este ejercicio es obtener el vector menos 3, 5 usando la representación gráfica de la expresión que se encuentra en el lado derecho de la igualdad. Como podemos ver, utilizando esos vectores base, nosotros podemos obtener la representación del vector visto desde la base B1 menos 3 menos 5. Y esto se hace tan solo multiplicando cada uno de los vectores por los escalares correspondientes. Como podemos ver, el lado derecho de la expresión consiste en la sumatoria de dos vectores, los cuales colocaremos en la gráfica y los sumaremos de manera gráfica. Observen que los escalares que multiplican a los vectores de la base solo modifican el tamaño del vector, pero no modifican su dirección. En este caso, como el primer vector de la base B1 está multiplicado por menos 3, significa que el resultado de esta operación es un vector de 3 veces el tamaño del vector de la base y como tiene signo negativo, va en sentido contrario al vector original. Y por lo tanto, lo dibujamos de la siguiente manera en color azul. Es decir, el producto de menos 3 por el vector 1, 0 es entonces un vector que queda ubicado en menos 3, 0. Es decir, un vector colocado en el eje, sobre el eje de la X, y este sería el vector menos 3, 0. El segundo vector de la base B1 está multiplicado por 5, lo que significa que el resultado de este producto es un vector de 5 veces el tamaño, el vector de la base, y lo dibujamos de la siguiente manera. Este sería un vector que parte del origen y entonces queda ubicado sobre el eje de las Y, y entonces este sería el vector 5, 0. Finalmente haremos la sumatoria gráfica de los vectores azules. Para hacer esto, utilizaremos el método del paralelogramo, que sirve para sumar dos vectores en el plano. Este método consiste en trasladar uno de los vectores que tenemos de tal manera que el inicio del vector trasladado coincida con el final del vector fijo. Por ejemplo, si dejamos fijo este vector, dejamos fijo el vector que se encuentra sobre el eje de las X, este lo vamos a poner ahorita de momento que es un vector fijo, y el que vamos a trasladar es entonces el vector que voy a marcar en verde, es este vector el que vamos a trasladar. Lo que tenemos que buscar es que el final del vector amarillo coincida con el inicio del vector verde. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a trasladar el vector verde y lo vamos a colocar entonces con líneas punteadas en color azul. En este momento ya hemos trasladado el vector verde al vector amarillo. Ahora repetiremos el procedimiento, pero ahora dejaremos fijo el vector en verde y moveremos el vector amarillo. Siguiendo la misma lógica, entonces el final del vector verde debe de coincidir con el inicio del vector amarillo trasladado. Entonces, si yo traslado este vector amarillo al final del vector verde, pues lo que me va a quedar es entonces un vector proyectado de la siguiente forma. Finalmente, la sumatoria de los vectores azules será un vector que inicia en el origen y termina en la intersección generada por las proyecciones de los vectores. La sumatoria entonces de los vectores azules es entonces un vector que parte del origen
y que termina justamente en la intersección de los vectores proyectados. Este vector en rojo es entonces el menos 3, 5, que justamente es el vector xb1 que teníamos originalmente. Y lo que tenemos entonces en esta gráfica es entonces el vector b1 visto desde la base b1, porque lo construimos justamente utilizando los vectores de la base b1. Observen que esos vectores de la base b1 simplemente fueron multiplicados por un escalar, y entonces es así como obtenemos la representación del vector 1 visto desde la base b1. Para la segunda gráfica usaremos el procedimiento que se siguió en la primera gráfica, pero ahora considerando la representación del vector x visto desde la base b2. La representación del vector x visto desde la base b2 es la que estamos marcando justamente ahorita, y recordemos que esa representación la obtuvimos en el video anterior. Como podemos observar, en esta representación aparecen de manera explícita los vectores de la base no canónica b2, que son justamente 1, 3 y menos 1, 2. Observen que en este caso, en la gráfica ya están dibujados los vectores de la base b2, que no es canónica. Recordemos que para la representación del vector visto desde la base b2, el cálculo del cambio de base me dio como resultado los escalares por los cuales tengo que multiplicar a cada uno de los vectores de la base b2. Eso lo vimos en el video anterior. Por lo tanto, los escalares que multiplican a cada uno de los vectores de la base b2 son justamente los obtenidos del cambio de base. Ahora bien, como podemos ver, el lado izquierdo de la expresión consiste en la sumatoria de dos vectores, que finalmente es el producto de un escalar por un vector y el producto de este escalar por otro vector. Recordemos que los escalares que multiplican a los vectores de la base solo modifican el tamaño del vector, pero no modifican su dirección. En este caso, para agilizar el procedimiento, hemos hecho de manera analítica la multiplicación de los escalares por cada uno de los vectores de la base b2. Por ejemplo, para el producto de menos 1/5 por el vector 1, 3 da como resultado este vector. Y por otro lado, el producto de este escalar multiplicado por este vector me da el vector que tenemos aquí. De tal manera que podemos entonces dibujar estos vectores que acabamos de obtener a través de los productos simplemente en color azul. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El primer vector que vamos a dibujar es menos 0.2 menos 0.6, y como sabemos tiene la misma inclinación que el vector de la base. Justo lo que tenemos aquí es entonces el primer vector. El segundo vector que nos toca dibujar es el vector que se encuentra en menos 2.8 y 5.6, que como sabemos tendrá ahora la misma inclinación que este vector. Sabemos que tienen la misma inclinación porque sabemos que al multiplicarlo por un escalar solamente nos cambia su magnitud. Entonces el segundo vector, menos 2.8, 5.6, nos queda en este punto. Y finalmente tendremos que hacer la sumatoria gráfica de los vectores en azul para poder encontrar el vector menos 3, 5. Recordemos que para hacer la sumatoria vectorial de los vectores en azul, tenemos que hacer proyección de los vectores. Primeramente podemos empezar diciendo que este vector va a ser fijo y que vamos a trasladar el vector azul. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a medir entonces el ángulo del vector pequeño, que es aproximadamente 70 grados. Con eso misma información nos lo traemos a este punto, son 70 grados, y vemos que si dibujamos la proyección de ese vector, tenemos este punto. De manera similar vamos a tener ahora fijo el vector pequeñito, el menos 2, menos 0.6, y ahora el que vamos a mover sería entonces el vector grande en amarillo. Para hacer eso o para proyectarlo, vamos a ver a qué ángulo se encuentra. En este caso se encuentra un ángulo aproximadamente de 63 grados. Si lo trasladamos al inicio del vector pequeño, vemos que 63 grados se encuentra ahí. Y entonces también hacemos lo punteado. Y ahí entonces tenemos las proyecciones de los dos vectores. Recordemos entonces que el vector resultante es un vector que arranca desde el origen hacia la intersección donde quedaron proyectados los vectores. Y podemos ver que el resultado de esta sumatoria es justamente el vector menos 3, 5. Lo dibujamos. Y este es entonces el vector menos 3, 5.
En resumen, la interpretación gráfica de un cambio de base consiste en llegar al mismo punto o al mismo vector, menos 3, 5, pero por caminos diferentes. Y estos caminos diferentes son justamente las bases. Observen que el resultado de la sumatoria de vectores azules en las dos gráficas fue el vector menos 3, 5. Y con esto queda concluida la interpretación del cambio de base de manera gráfica. Gracias por su atención. Hasta pronto.